Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Hermanos míos, en este primer estudio sobre el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña pronunciado por el Señor Jesús, nos concentraremos en episodios que evidencian con claridad la diferencia entre las enseñanzas espirituales que el Señor Jesús aplicaba y las enseñanzas religiosas de los escribas, de los fariseos y de los doctores de la ley de Moisés. Pero antes que nada, conviene prestar atención a un punto muy importante en esta diferencia entre ambas enseñanzas. En las propias palabras del Señor Jesús, Él dijo que no vino para abolir la ley de Moisés, sino que vino para cumplir la ley. Y únicamente el Señor Jesús poseía la autoridad para tal fin. Fue exactamente el Señor Jesús quien cumplió la ley, y la cumplió en nuestro lugar, como nuestro representante ante el Padre. Por esa razón entonces, hermanos, ya no estamos más bajo la ley de Moisés. Al contrario, nuestra salvación ya no depende de observar la ley. Nuestra salvación es por gracia mediante la fe en el Señor Jesús, en la eficacia de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y sin embargo, sí cumplimos con las exigencias de la santidad de Dios, porque eso fue lo que motivó la existencia de la ley allí y lo que motivó la ley. Y esto ahora, de una manera mucho más amplia y profunda, naturalmente, que lo que ya está escrito en ella, en la ley. Y así, ahora podemos agradar al Señor nuestro Dios mucho más de lo que podríamos si tuviéramos que cumplir solamente las exigencias de la ley. Alabado sea Dios. Esto sucede porque las enseñanzas del Señor Jesús que practicamos, hermanos, son más profundas, son más espirituales. Estas enseñanzas incluso pueden resumirse en las palabras que el propio Señor Jesús pronunció, que fueron: amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro entendimiento. Y más, amar a nuestro próximo como a nosotros mismos. Pero también aprendemos en la Biblia que para cumplir estos nuevos mandamientos que el Señor Jesús nos dejó, dependemos grandemente, hermanos, de la notable obra del Espíritu Santo en nosotros. Y esto acontece, amados hermanos, porque es el Espíritu Santo de Dios quien derrama en nuestros corazones el amor divino. Aquel amor que nos capacita para amar a Dios y también para amar a nuestro prójimo de la forma que acabamos de describir, es decir, como a nosotros mismos. Como ya hemos dicho, los fariseos para contradecir al Señor Jesús frecuentemente citaban la ley, pero siempre con su propia interpretación, la cual era limitada a la letra, un entendimiento meramente literal de la palabra de Dios. Ellos no comprendían, entre otras cosas, el sentido profundo de los mandamientos que estaban en la ley de Moisés. Esto sucedía, hermanos, en parte porque aquellos religiosos no tenían la revelación de Dios respecto a la palabra. En parte porque su tradición, es decir, sus interpretaciones racionales de la palabra de Dios, los dejaba como ciegos espirituales. Ella los cegaba. Y en las propias palabras del Señor Jesús, ellos tomaban las palabras del Señor Jesús y anulaban la palabra, las escrituras, poniendo en su lugar la tradición de ellos, su tradición religiosa. Pero el Señor Jesús, siendo la palabra, es decir, el verbo mismo, y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Jesús tenía autoridad, sí, para interpretar la palabra de Dios. Y Él mostraba exactamente aquello que en la palabra de Dios estaba más allá de la letra. El Señor Jesús, por ejemplo, decía: oísteis lo que fue dicho, y añadía: pero yo os digo. O sea, Él es la palabra. Él establece su ley para nosotros. La ley de Jesús es notable, pues dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Al decirlo el Señor Jesús, podemos ver estas expresiones al leer algunos textos. Por ejemplo, abramos la Biblia en el texto de Mateo, en Mateo capítulo 5, versículo 38 y versículo 39, y vamos a leer lo siguiente. Leamos, la Biblia dice:
Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto es sumamente importante porque más adelante, en Mateo capítulo 5, versículos 43 y 44, hallaremos otra expresión análoga usada por el Señor Jesús. Él dice así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, alabado sea Dios. Esa es la ley del amor, la ley del Señor Jesús. También notamos, hermano, en estos episodios que la revelación de la voluntad del Señor a su pueblo a lo largo de la historia siempre fue progresiva. Es decir, no reveló plenamente su voluntad, sino que la fue revelando gradualmente, poco a poco, para que así se comprendiera mejor la voluntad de Dios. Hoy, además del Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, que contiene enseñanzas mucho más profundas que las que existían en el Antiguo Testamento. Y ahí, hermanos, notamos sobre esto que el Señor Jesús enseñó que debemos practicar incluso más de lo que la ley exigía. El Señor Jesús enfatiza allí la importancia de obedecer todos los detalles de la ley, pero enseñó que no solo es necesario hacer lo mínimo exigido por la ley, sino que también debemos ir más allá. Y esto, hermanos, queda muy claro. Veamos cómo el Señor Jesús lo explica claramente en Mateo capítulo 5, versículo 20. Allí observaremos a nuestro Señor Jesús afirmar lo siguiente. Veámoslo en el texto. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, debemos ir más allá de lo que estaba escrito. La ley de Jesús nos lleva a un amor, dedicación y vida más consagrada a nuestro Dios. Y consideraremos ahora, hermanos, los pasajes que el Señor Jesús comparó muy claramente las enseñanzas de los religiosos con las suyas propias. Hallaremos estas enseñanzas, por ejemplo, del versículo 21 al 48 de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 trata las bienaventuranzas y otros temas del discurso del Señor Jesús en el Sermón del Monte. Entonces allí, en Mateo 5, del versículo 21 al 48, vamos a leer solo una parte, del versículo 21 al 24. Está escrito así en el versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. En el versículo 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, versículo 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, hermanos, en estos versículos aprendemos que el Señor quiere tratar con la raíz del mal en nosotros. Cualquier palabra, por más simple que sea, que ofenda a nuestro prójimo. Entonces el origen de ese comportamiento maligno está en nuestros corazones. Como está escrito, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17, verso 9 registra esa maldad natural en el corazón humano. Hay una traducción que hasta la expresa así: desesperadamente corrupto es nuestro corazón. Al matar, la expresión misma de matar tiene su origen en la ira. Y a veces, hermanos, esta ira se manifiesta tan solo como un simple insulto. Así, tanto la ira como el insulto son de origen maligno, no son de origen del Señor. Por esta razón es imprescindible que guardemos con esmero nuestro corazón. Vamos a repetir esa frase, guardar nuestro corazón, porque eso está escrito en Proverbios capítulo 4, verso 23. ¿Quieren ver esta expresión? Proverbios 4:23 dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Ahora, sí quiero invitar a los hermanos a leer otro texto de la palabra del Señor. Ahora en Mateo capítulo 5, verso 27, vamos a ver otra recomendación del Señor Jesús cuando dice así: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Nuevamente el Señor Jesús llama nuestra atención hacia lo que pasa en nuestro corazón. Hermanos, verdaderamente podemos observar que este siempre ha sido el entendimiento de Dios. En el episodio de la unción del rey David, por ejemplo, como rey de Israel, el Señor le dijo al profeta Samuel precisamente acerca de la forma en que el Señor ve nuestra vida. Le dijo al profeta Samuel diciendo así: no mires a su parecer. El profeta estaba ante uno de los hijos de Jesé, cuya apariencia le daba a entender que ese era el rey que Dios estaba eligiendo. Mas el Señor le dijo: porque yo lo desecho, le dijo al profeta, Jehová mira el corazón. Porque el Señor no ve como ve el hombre, ya que el hombre solo ve lo que está delante de sus ojos. Pero el Señor mira el corazón. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, hallamos esta expresión registrada. Más adelante todavía en Mateo capítulo 5 veremos otra expresión del Señor cuando dijo así: oísteis que fue dicho a los antiguos. Mateo 5, versículo 33, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, Jesús hablando nuevamente, gloria a Dios, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Capítulo 5, verso 33 y 34 del libro de Mateo. Muy bien. El versículo 37 dice así: pero sea vuestro hablar, sí, sí. No, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En el versículo 37. En este pasaje, hermanos, el Señor nos enseña a ser hombres y mujeres, siervos y siervas de palabra, que sean fieles a sus compromisos y a todo aquello que prometieron que harían. Si usted dijo sí, será sí. Si usted dijo no, será no. Por cierto, hermanos, la fidelidad es una faceta del fruto del Espíritu Santo. No hay engaño en nosotros ni en palabras si somos fieles al Señor. Saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Sigamos. Seguir comparando las enseñanzas del Señor Jesús. Y. Aquello que la ley decía. Pero la ley lo decía de una forma literal, sin El profundizaje que el Señor Jesús vino a concederle a la ley. Me gustaría volver a mencionar dos pasajes que ya han sido explicados por el pastor Gilson con un poco más de detalle. Me gustaría llamar la atención sobre otros aspectos. En aquel pasaje donde está escrito, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. El Señor Jesús comentó, como ya vimos, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mis hermanos, la enseñanza aquí es bastante clara respecto a que procuremos ejercer la justicia con nuestras propias manos. La palabra de Dios nos dice que la venganza es de Dios. Por lo tanto, en primer lugar, entender que nadie puede hacer algo contra nosotros sin que Dios lo permita. ¿Por qué lo permitió Dios? Para probarnos, para darnos la posibilidad de reaccionar en el Espíritu. Y así, amados hermanos, vamos dando lugar a la manifestación del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es importante para Él. En otro pasaje que también fue leído, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto era lo que enunciaba la ley, conforme a la interpretación de los religiosos de aquella época. Pero el Señor completó, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos,
Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque nuestro Padre Celestial hace que el sol salga tanto para los perversos como para los justos. Y la justicia descienda sobre los justos, y la lluvia descienda sobre justos y también sobre injustos. Continuamos notando en estos pasajes, hermanos, que el Señor Jesús exige de sus discípulos más que la ley. ¿Se dan cuenta? En este pasaje el Señor comienza a enfatizar el amor, ya muy bien explicado, pero el amor que es fruto de la operación del Espíritu Santo en nuestros corazones. Cuando leemos esto, nos damos cuenta de que las exigencias del Señor Jesús están más allá de nuestras fuerzas. ¿No es verdad? ¿Hemos logrado amar y bendecir a nuestros enemigos? Es difícil. Así nos dimos cuenta de que sin Él, sin su ayuda inestimable, sin la operación poderosa del Espíritu Santo en lo más profundo de nuestros corazones, jamás lograremos alcanzar aquel elevado grado de santidad y de obediencia que el Señor Jesús tan justamente exige de cada uno de nosotros. Hay que recurrir a Él. Señor, sin ti nada puedo hacer. Más de tu Espíritu, Señor, necesito. Que derrames tu amor en mí, en mi corazón. Y el apóstol nos habla a ese respecto, ¿no es cierto? Él nos dice que el amor de Dios está siendo derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y nos damos cuenta de que solamente cuando somos alcanzados por esa manifestación del Espíritu Santo, cuando recibimos el amor que proviene de nuestro Padre Celestial y colma plenamente nuestros corazones, es que podemos empezar a cumplir con todas y cada una de esas exigencias de nuestro amado Señor Jesús en lo que concierne a nuestra vida diaria, en cuanto a nuestra relación con nuestros enemigos, con aquellos que nos hacen daño, ¿no es verdad? Pero vamos. Ya se leyó aquel versículo que contiene la recomendación del Señor Jesús. Por tanto, sed perfectos como es perfecto. Es vuestro Padre Celestial. Es imposible, verdaderamente no se puede. Pero eso no sucede de la noche a la mañana. Pablo hablaba a este respecto, ¿no es así? No que ya haya alcanzado la estatura de hombre perfecto, sino que me esfuerzo cada día. Esa es una recomendación importante para nosotros. No podemos detenernos en la lucha por la santificación. Como dijo Pablo, cada día golpeo mi carne. Cada día. Tenemos que luchar, no podemos conformarnos con nuestra condición espiritual actual. Anhelamos, tenemos que aspirar a la perfección, anhelar alcanzar el blanco que el Señor nos propone. Tenemos que cada día crecer, espiritualmente crecer en el amor, crecer en la fe, crecer en la esperanza, para que de esta manera podamos agradar mucho más y plenamente a nuestro Padre Celestial. Más adelante, Para que nosotros entendamos a través de los siguientes pasajes que no podemos dejar que nos seduzcan ni que nos engañen enseñanzas que parecen buenas y que incluso pueden parecer muy racionales. Y el Señor Jesús nos advierte sobre esto diciendo, guardaos de la levadura de los fariseos. Eso fue después. Mateo capítulo 16. Cuidado con la levadura. La levadura era la enseñanza y la doctrina de los fariseos, es decir, de los religiosos. Y llegamos ahora, hermanos, a algunas conclusiones del estudio de hoy. Cuando nosotros verificamos este nivel tan elevado de los requerimientos de nuestro Señor Jesús, nosotros podemos ser
llevados a pensar, realmente es difícil para mí. No conseguiré alcanzar esa perfección que el Señor exige, ¿no es verdad? Bien. Eso nos mantiene en actitud de humildad y de total dependencia de Él. Como dijo el Señor Jesús, sin mí nada podéis hacer. Necesitamos cada día de la gracia divina de la operación del Espíritu Santo en nuestros corazones para que podamos agradar al Señor. Por eso los siervos, yo sé que todos ustedes empiezan el día así: Señor, que hoy te pueda agradar. Que tu Espíritu Santo siga obrando en mi corazón hoy. Porque así no, Señor, no podré que agradarte. No es verdad, pero el Señor siempre conoce mi corazón. Mi más sincero deseo es hacer tu voluntad y así glorificar tu nombre en este día, en todo aquello que yo realice. ¿Verdad que sí? ¿No es así como oramos? Señor, que en todo lo que haga, ya sea que coma, que beba o que haga cualquier otra cosa, como dice el versículo, podamos vivir para tu gloria, Señor. Realmente, amados hermanos, es muy sabia esta oración. Empezar el día así, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor nos responde: pedid y se os dará. Buscad y se os abrirá. Él envía su Espíritu Santo y por medio de esa obra del Espíritu Santo, Él nos capacita para agradarle y hacer su voluntad. Él obra en nosotros, hermanos, el querer. Como el hacer, ¿no es verdad? ¿No está escrito así? Ya ese deseo de agradarle ya es una obra suya. No es porque nosotros seamos bondadosos, ¿cierto? ¿No es así? Es porque su Espíritu ya ha puesto ese deseo en nuestros corazones. Y Él también nos otorgará el poder de vivir una vida que sea digna de Él, de vivir para su gloria. Y por lo que ya hemos visto hoy, dependemos del propio Señor también para entender su palabra, entender lo que está más allá de la letra, entender los misterios del reino de Dios. Mis hermanos, no olvidemos jamás esto. Dependemos del Señor para hacer lo que queremos. ¿Y qué es lo que queremos? Ofrecer nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es por eso que David en el Antiguo Testamento lo entendió. ¿De qué forma oraba él? Lo vemos en el Salmo 51. Allí dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es verdad, sí, el Señor es el único que puede realizar esa obra en nuestros corazones. Y como ya se ha dicho, es del corazón de donde proceden las fuentes de vida, ¿no es verdad? Guardemos el corazón, repito. Porque de él proceden las fuentes de la vida o también las salidas de la vida. Mis hermanos, estemos tranquilos, pues quien inició la obra en nuestros corazones la seguirá realizando. Él seguirá dándonos un corazón que sea de su completo y total agrado. Al hablar del corazón todos entienden. Es figuradamente la sede de nuestros pensamientos, sentimientos e intenciones que hay en nosotros. Y mis hermanos, repito, es por el Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo en nosotros, que somos capaces de amar al Señor y amar al prójimo. Amar a nuestros hermanos que son los que están más cerca de nosotros, ¿no es verdad? Con la intensidad que el Señor Jesús requiere. Entendemos claramente que dependemos de que Él continúe derramando su amor en nuestros corazones. La santidad, que consiste justamente en nuestros corazones llenos de amor al Señor y al prójimo.
Esa santidad es resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestro interior, de donde fluye. ¿Qué? Nuestro comportamiento, nuestra apariencia externa, ¿no es verdad? La obra del Espíritu Santo comienza dentro, en el corazón, y después se refleja en nuestro exterior. Se refleja en nuestras palabras. Se refleja en nuestro comportamiento que todos pueden observar. No podemos invertir el orden, ¿verdad? No, yo voy a comportarme como si realmente fuera un siervo de Dios. Debo engañar a la gente a mi alrededor, así que tendré ese comportamiento. Pero el Señor no ve como el hombre. Es interesante, el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Por eso, hermanos, debemos vigilar para no contentarnos con las apariencias. Aparentar santidad, aparentar comunión con Dios, a veces adoptando vestimentas y un lenguaje que engaña sobre nuestra condición espiritual. Y este intento de aparentar ser santo A veces incluso ocurren a nivel de iglesia, a nivel de cuerpo o corporativo, o en la propia comunidad eclesiástica, podríamos decirlo así. pudimos verificar que en ciertos grupos existe una aparente comunión con Dios. Pero qué cosa tan hermosa, ¿verdad? Esa cautivadora ceremonia religiosa, las luces brillantes, la decoración del ambiente, todo eso. Una presentación que a veces parece un show espiritual. El encendido y apagado de luces de colores. Música a alto volumen para tocar los sentimientos de los presentes. Gritos de alabanza que hacen destacar a los individuos. Necesitamos vigilar, hermanos, para que en medio de nosotros nunca surjan estos intentos de apelar a la apariencia, intentando que promover sentimientos, emociones, impresiones religiosas a través de todo eso, de la voz, de la escenificación, de otros medios que no son espirituales. El Señor no necesita nuestra ayuda. Él realiza su obra a través de su palabra y de su espíritu. Él no necesita de nuestra ayuda. Finalmente, hermanos, recordemos, el que comenzó la buena obra en nosotros, la continuará y la completará hasta el día de Cristo, está escrito. Prosigamos entonces hacia la meta, guardando su palabra en nuestros corazones, como ya fue dicho, amando y sometiéndonos a la palabra de Dios. Y no nos olvidemos de que la palabra de Dios, que es espíritu y vida, es decir, vivificada por el Espíritu Santo, ella posee el poder de edificarnos, dándonos sabiduría para alegrarnos y para iluminar los ojos de nuestro entendimiento con su revelación, la luz que nos hace comprender la voluntad del Señor. como está escrito en el Salmo 19, vamos a concluir esta lectura con ese salmo específicamente, los versículos 7 y 8. Salmo 19, versículos 7 y 8. Vean, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Amén.